os digo, reitero el agradecimiento por la invitación, por compartir. Es un gusto especialmente pues, ver a Andrea, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y a Cristian, ¿no? Y sobre todo, bueno, toda la gente que nos está siguiendo con la idea de compartir experiencias, ¿no? Yo os diré que no tengo ni bola de cristal, ¿eh? Y la idea, las experiencias que os voy a compartir son las que estamos viviendo en este momento, que a lo mejor veréis que hay algunos elementos que no son los de mañana, porque cambia todo muy, muy rápido, ¿no? Pero bueno, he querido poner la imagen de Fray Bentos, que para mí dentro del corredor Pájaros Pintados pues, es un elemento interesante. Pero bueno, antes de hablaros del post-COVID, os tengo que hablar del del proceso anterior a la aparición de la pandemia en relación con el turismo cultural, ¿no? En el caso de Uruguay, sobre todo, ya que vuestro eslogan es Uruguay natural, ¿no? Siempre me dicen, no, es que dentro de lo natural, ¿no? Hay un elemento de identidad, ¿no? Y realmente es uno de los temas que siempre hemos discutido con relación con la marca, ¿no? El territorio, ¿no? Siempre, a mí me encanta porque cuando se presentan los uruguayos, es que es un elemento de vuestra identidad, ¿no? O sea, utilizáis sobre todo, explicáis qué es Uruguay, ¿no? Bueno, es un país al oriente del río Uruguay, entonces empezáis a hablar de los contenidos de la gente, qué os caracteriza como uruguayos, y en ese sentido la identidad se palpa, ¿no? Pero bueno, eso transformado en actividad turística, en turismo cultural, pues implica, como podéis ver aquí, que el turismo cultural pues, realmente es importante porque da trabajo, genera empleo para mucha gente, ¿no? A veces no lo tenemos ni cuantificado. En el caso de Uruguay, por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? Pero yo os diré, en España en este momento, cuando nos hablaban cuál es el impacto de COVID en el sector del turismo cultural, también nos falta analizar ese impacto, ¿no? Aquí tenéis una lista, por ejemplo, de lo que nosotros, por ejemplo, en el caso de Cataluña, la marca turística Cataluña dentro del paraguas de la marca España, ¿no? Pues Cataluña está, y de la marca Europa, tal. Cataluña, por ejemplo, pues se creó un grupo de trabajo, una marca, Arte y Cultura, y cuando se trabajó esa marca Arte y Cultura se hizo un listado de aquello que se consideraba como turismo cultural, ¿no? O sea, no, por ejemplo, todas las instituciones culturales, sino que aquellas que tienen vocación turística, es decir, que aquellas que dentro de su institución, por ejemplo, tienen una persona contratada específicamente para trabajar con el público turista, ¿no? Aquí tenéis un listado. ¿Qué sucede? Pues en este momento, con el impacto del COVID, pues precisamente aquellas instituciones, patrimonio cultural, centros culturales que recibían muchos turistas, tenemos algunos que recibían más del 90% de público turista, pues son los que se han visto más afectadas, ¿no? ¿Afectadas por qué? En muchos casos porque tenían externalizados los servicios a empresas que están con expedientes de regulación temporal de empleo, lo que se llama en España ERTES, ¿no? Y empresas que para abrir sus puertas pues necesitan tener un volumen de visitantes para no perder, es decir, para que sea viable económicamente, ¿no? Incluso diciendo, bueno, pues puedo abrir en un determinado momento, suponiendo que tengo pérdidas, pero con la idea de que voy a recuperar esas pérdidas, ¿no? Y en algunos casos, pues estos equipamientos patrimoniales o culturales, museísticos, son claves para articular el desarrollo territorial, ¿no? Y os pongo casos, por ejemplo, como la Sagrada Familia en Barcelona, el Museo Miró en Barcelona, o la Fundación Gala Dalí en Figueras, o la Alhambra de Granada para la ciudad de Granada, ¿no? Que estos equipamientos pues, estén cerrados implica que para la reactivación turística que se espera en las siguientes fases, pues supone, bueno, necesidad de articulaciones, ¿no? Nosotros también hemos trabajado, por ejemplo, en ese momento pre-COVID, en propuestas como la de hoteles culturales, ¿no? Que lo dejo aquí por si es de interés para vosotros, con lo que identifiquéis en este caso, era para utilizar la identidad también para diferenciar hoteles que apostaban por su historia, que apostaban por la creatividad, sea a través de la artesanía o incluso del diseño, o hoteles que apostaban por la gastronomía. Con Andrea me acuerdo que hablábamos del potencial que tenía Uruguay en relación no solo con el vino, sino con los licores, con los quesos, etcétera, etcétera. Y ahí veíamos que, bueno,
ibas a lugares que puedes considerar ya como hotel gastronómico y a lo mejor no se dan cuenta de ese potencial que pueden tener. Aquí, por ejemplo, veis uno, es un hotel histórico que está en Tossa de Mar. Os pondré varios ejemplos de mi pueblo, pero bueno, es la proximidad. El Hotel Diana, por ejemplo, forma parte de una asociación de monumentos que se llama Monumenta, que tiene una categoría de hoteles con historia, ¿no? Pues es buscar ese elemento de la diferenciación, ¿no? Y sobre todo os lo comento porque en los perfiles que estamos identificando de este turista de la nueva normalidad, la gente que quiere viajar busca algo diferente, diferenciarse de ese turismo que había antes, incluso no ser turista y buscar ese acercamiento a la comunidad local y sobre todo buscando pues, no grandes hoteles, no grandes destinos que se asocien a la masificación. Yo creo que hay destinos, pues, por ejemplo, como igual que en Cataluña o en España, pues hay varios destinos de estos que se están repensando, ¿no? Sería, eh, eh, en este caso, pues bueno, considerar que se están produciendo nuevas propuestas por parte de este perfil, ¿no? Se estaba trabajando también con el tema de los ODS, yo creo que es un tema importante que para ese nuevo turismo cobra importancia, ¿no? El tema, en este caso, la cultura y el turismo en relación a los ODS. Y os pongo un ejemplo con el que destacable el caso de España, que son los paradores. Los paradores nacieron como hoteles en lugares históricos y es una red con una representación territorial muy amplia. Ellos fueron uno de los primeros hoteles que han trabajado en esta línea del cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se articulan con turismo y cultura. En la propia página web de Paradores podéis bajaros toda la documentación que ellos han generado. Y en el caso, por ejemplo, de España, pues hay una red, que es el Pacto Mundial, la red española de empresas que están apoyando los ODS, y en turismo, por ejemplo, en alojamientos culturales, en hoteles culturales podríamos encontrar el caso de Paradores, ¿no? También en ese mundo pre-COVID, pero que ahora cobra también una importancia especial, en el caso de Cataluña, por ejemplo, se trabajó con el año del turismo cultural, ¿no? Un año temático que lo que pretendía es activar, generar sinergias entre turismo y cultura, ¿no? Que no siempre es fácil, pero en este caso, pues desde la Agencia Catalana de Turismo, como os he comentado, se creó una marca, la marca Arte y Cultura, por ejemplo, pero se crearon también otras propuestas como villas marineras, pueblos con identidad, ¿no? Es decir, ciudades con carácter, buscando también unas tipificaciones dirigidas a un público, a turistas que se identificaban con potencial, pero que ahora en esta era que nos viene de la nueva normalidad, pues cobran una importancia realmente significativa, ¿no? Nosotros en este caso, bueno, aquí os pongo un enlace de un vídeo que se hizo para promocionar Cataluña en el exterior, pero ahora en este proceso en el que estamos, pues sirve también para promocionar Cataluña para el mercado interior y para que los catalanes puedan también descubrir en este caso Cataluña, ¿no? Casi forzados, porque por el tema de las fases, para llegar a esta nueva normalidad, ¿no? Las fases de desconfinamiento, pues incluso no hay movilidad por todo el territorio. Nosotros estamos, por ejemplo, organizados por regiones sanitarias. Y yo, por ejemplo, en este momento estoy en la región sanitaria de Tarragona, de Campo de Tarragona, y todavía no puedo ir a otra región sanitaria, ¿no? Es decir, que la movilidad pues está reducida, ¿no? Son ejemplos, bueno, que os pongo de la creatividad que apoyó a este año de la gastronomía, perdón, este año del turismo cultural, con propuestas como la creación que veis aquí de un videojuego que os podéis descargar. Es un videojuego que era para atraer a gente pues joven, en este caso dirigida al mercado de Estados Unidos, que para Cataluña era un mercado muy importante y no deja de ser un mercado muy importante. Casi un 20% del turista que recibía la ciudad de Barcelona procedía del mercado estadounidense. O sea, fijaros la
la importancia que tenía, ¿no? Y evidentemente, pues aquí podéis ver, se utilizaron las leyendas, este San Jorge con el dragón, y el dragón, pues bueno, está recreado como el dragón de Juego de Tronos, ¿no? En fin, bueno, no me entretengo más en esto. Sí que se trabajó mucho con el tema de la digitalización, por ejemplo, creando contenidos para dispositivos como puede ser, por ejemplo, Alexa de Amazon, con lo cual tú le pides puedes hablar con este dispositivo de apoyo, ¿no? Y en este caso pues te puede informar sobre los secretos que puedas descubrir en Cataluña. Pero bueno, llegó el COVID. Llegó el COVID y ese mundo que encontrábamos de plena expansión del turismo, incluso con turismofobia, con masificación en ciudades o en sitios patrimoniales, ¿no? Se convierte en un parón total y sobre todo a veces pues productos que se consideraban como estrellas, ¿no? Como que fue el caso, por ejemplo, perdonad, se me ha ido como Airbnb, que en algunos, bueno, igual que en Uruguay, ¿no? O sea, esos procesos de cómo te adaptas, de cómo se crea una normativa específica para adaptarnos a Airbnb, la legalización de esos pisos turísticos, como al llegar el COVID y al paralizarse el turismo, pues muchos de los propietarios que tenían estos pisos, que tenían reinversión para comprar más pisos, pues se genera un caos, ¿no? Y Airbnb cierra también, igual que, bueno, les pasó a otros sectores, ¿no? Pero claro, supone que muchas de las, no solo Airbnb, sino propuestas como las Airbnb Experiences, que en nuestro caso todavía no estaban regularizadas, ¿no? Pues también caen en picado. Una nueva manera de... Eso no quiere decir que, por ejemplo, el tema de las experiencias no se haya dejado de hacer, sino todo lo contrario. Ahora, en el rediseño, en este repensar el turismo, se ha creído que eran modelos interesantes y que pueden servir también para ese enfoque, como veréis al final de la presentación, para el propio turismo de proximidad, ¿no? Pero estas experiencias, sobre todo, estaban pensadas más para el turista extranjero que no para el turista ni nacional ni el propio turista de proximidad. Entonces, claro, nos encontramos, cuando hablamos tanto con el sector turístico como el cultural, en dos visiones, ¿no? Gente que tiene la nostalgia y que realmente su nueva normalidad es regresar a antes, o la gente que realmente pues, está pensando aprovechando esta situación para repensar el modelo turístico, un modelo turístico más en relación a un modelo turístico regenerativo que pueda contribuir a garantizar la sostenibilidad, ¿no? Y yo leyendo el material de Pájaros Pintados que habéis elaborado, ¿no? Todo este trabajo en red, yo creo que esto es vuestra propuesta, ¿no? Vuestra propuesta de un modelo de desarrollo territorial, un territorio con identidad, que ha partido precisamente de un trabajo de articulación, ¿no? O sea que yo creo que si realmente implementáis la propuesta de vuestro destino, puede convertirse incluso pues, el corredor de Pájaros Pintados en un modelo para replicar en otros lugares, ¿no? ¿Cuál es la reflexión? Yo como Universidad de Barcelona estoy trabajando en una red de universidades que estamos trabajando con destinos y sobre todo planteando nuevas propuestas, ¿no? Nuevas propuestas para plantear una manera de repensar el turismo cultural en territorios con identidad, con esta mirada de una economía sostenible más regenerativa, ¿no? Y aquí, pues bueno, trabajando en esta línea, planteamos usar 5 pilares, ¿no? Que sobre todo pues, van en relación a, bueno, no os tengo que explicitar nada que no sepáis en el corredor, porque el tema de la economía circular y regenerativa es algo que aparece. La reinvención del trabajo también aparece en vuestro caso, ¿no? Que es articular, repensar actividades turísticas que ya se hacían y buscar también nuevos nichos de mercado y sobre todo nuevas oportunidades ante el futuro que se nos presenta, que yo os digo, no es fácil, pero no es fácil no solo para el sector turístico, sino para todos los sectores, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, articular un trabajo en red, y yo creo que esa posibilidad que tenéis ahora, por ejemplo, en la presentación que estoy haciendo, que participan también otros territorios del Uruguay, pero también de otros países, yo creo que para afrontar la crisis que tenemos y para trabajar con estos modelos
de repensar el turismo. Es muy importante el trabajo en red con otros destinos similares para compartir experiencias. Y sobre todo a veces también, bueno, para compartir no solo las buenas prácticas, sino los errores que podemos cometer, ¿no? Porque a veces uno actúa con, entre comillas, podemos decirlo, con una buena fe, con unas propuestas, y esas propuestas no funcionan, pues yo creo que es importante también trabajarlo para poder mejorar, ¿no? Con el tema del COVID, evidentemente hay pues, un guión, ¿no? Pues en vuestro caso, que todavía estáis en confinamiento, ¿no? Es bueno repensarlo y ver qué está pasando en otros lugares para aplicarlo en los territorios. Yo creo que podemos hablar que hay una serie de fases, que es, por un lado, es repensar este modelo. Por otro lado, pensar en la apertura, qué tipo de apertura queremos hacer de estos recursos culturales, en el caso del turismo cultural, pero también articulados con el destino. De nada sirve abrir hoteles, restaurantes, si a lo mejor tienes el principal atractivo, que es el motor de desarrollo cerrado. Entonces, pues ver un poco cómo va a articularse esto, trabajar con protocolos. A veces estos días bueno, estas semanas últimas que en mi tarea, no como Universidad de Barcelona, así como vicepresidente de ICOMOS, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, hemos estado trabajando con el gobierno, con diferentes departamentos del gobierno para ayudarles a la elaboración de protocolos, ¿no? De hecho, es la aplicación del sentido común. Hoy mismo, por ejemplo, se ha puesto en marcha una medida que es el uso obligatorio de mascarillas para moverse en espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, ¿no? Que donde no se pueda respetar los 2 metros de seguridad, ¿no? Entonces, colegas de museos y de sitios patrimoniales que me comentan, oye, es que mi museo tiene un pasillo pequeño que no da los 2 metros o mi sala no da los 2 metros, ¿no? Claro, tú dices, bueno, léete bien la propuesta de medidas. Es decir, si tú decides abrir y el ente gestor, sea público, privado, mixto, decide abrir un equipamiento, en este caso, por ejemplo, pues un sitio patrimonial, si tienes espacios donde no cumplas las medidas, pues entonces allí sí que vas a decidir pues, que la gente use mascarilla en ese espacio, ¿no? O sea, y sobre todo, pues promover circuitos unidireccionales para que no se crucen las visitas en ese espacio que puede ser un punto crítico, ¿no? Pero yo os digo, es la aplicación del sentido común, ¿no? Los diferentes protocolos. Luego tenéis la página web de ICOMOS. Hemos puesto todos los protocolos de museos, sitios patrimoniales, visitas guiadas, ¿no? Y también para los equipamientos, dijéramos, turísticos, como hoteles, restaurantes, desde la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España están también disponibles para la consulta, ¿no? Es importante también formar al personal para su propia protección y para que el personal también dé las indicaciones para que el público, pues los visitantes también puedan articularse, ¿no? En algunos casos va a ser necesario, para adaptarse a esas medidas, buscar fondos. O sea, no todos los equipamientos patrimoniales van a tener los fondos suficientes como para adaptarse. Entonces es importante que existan ayudas a fondo perdido o bien a través de créditos. En el caso de España, pues por ejemplo, se han dado créditos a bajo interés a empresas que gestionan también equipamientos para que puedan adaptarlas, ¿no? Y sobre todo también no solo para adaptar las medidas, sino también para garantizar la viabilidad. Porque a lo mejor resulta que un sitio no se puede abrir porque no es económico, no es viable abrirlo al público, pero que en cambio ese sitio articula un desarrollo regional importante, entonces si está cerrado, pues no va a activar un determinado territorio, ¿no? Es bueno entonces hacer esa hoja de ruta y sobre todo, bueno, luego comentaremos el tema de las estrategias, ¿no? En el caso de ICOMOS hemos trabajado con una red. ICOMOS es un organismo, como sabéis, consultor de UNESCO, asesor de UNESCO. En el caso de España está formado por expertos en temas de patrimonio, de conservación, gestión y valorización del patrimonio, pero también está formado por entes públicos
el propio Ministerio de Cultura forma parte de ICOMOS y también las consejerías de patrimonio, perdón, de cultura y las direcciones generales de patrimonio de la mayor parte de comunidades autónomas del territorio, ¿no? Pero creamos un grupo mayor, un grupo más amplio, para integrar también a todos los gestores de los sitios patrimonio mundial, redes patrimoniales, redes patrimoniales, por ejemplo, privadas. En algunos casos, por ejemplo, también tenemos a la Conferencia Episcopal Española, a la Asociación Europea del Patrimonio Judío, en el caso de Legado Andalusí, con todos los sitios patrimoniales vinculados con la cultura islámica. Es decir, todo un trabajo de articulación, porque el patrimonio más o menos nosotros lo hemos habilitado como 4 líneas, ¿no? Sitios patrimoniales y museos, ¿no? Pero después también espacios de culto que mantienen una actividad de culto, pero que también son sitios de atractivo turístico. Y por otro lado también hoteles y alojamientos que están ubicados en sitios patrimoniales, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque las primeras acciones estuvieron vinculadas con el tema de la desinfección. Y eso es un tema que, por ejemplo, lo tenéis también que tener, Uruguay, que tiene ese tejido rural tan importante, ¿qué nos sucedió a nosotros? Pues al principio dijeron que que era aconsejable desinfectar y tuvimos pues a los alcaldes de muchas municipalidades, ¿no? Que con ayuda de los agricultores, con sus tractores, empezaron a fumigar pues, pequeños centros históricos, ¿no? O monumentos, ¿no? Utilizando agua, lejía, con cloro, y evidentemente el impacto sobre el patrimonio es irreversible, ¿no? Con lo cual, pues, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es una de las subdirecciones del Ministerio de Cultura y Deporte, pues elaboró un protocolo para explicar, ¿no? Lo que se debía hacer y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Ese protocolo también lo podéis bajar dentro desde la página web, ¿no? Y lo que os comentaba de esas medidas, ¿no? Pero sobre todo, claro, lo que nos importa también es ver qué podemos hacer para reactivar, ¿no? Aquí os pongo ejemplos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues mirar hacia China, hacia Corea del Sur, hacia Alemania, que ya están en ese proceso de desconfinamiento, y vemos que, por ejemplo, pues en los equipos para el turismo cultural, pues se está trabajando pues, con tomas de temperatura, como los que podéis ver aquí, algunos más sofisticados, otros simplemente pues, tomando la temperatura del visitante, ¿no? Temas que nos han comentado en China, ¿no? Que sobre todo por el volumen de visitantes que ellos tienen, ¿no? Que es complejo, porque si tomas la temperatura y no tienes una reserva previa de unos grupos concretos, pues acumula la gente y espero el remedio que la enfermedad al poner esos controles, ¿no? Pero bueno, es un sistema que, como podéis ver en los protocolos que os podéis bajar, pues de los que se está generalizando, sobre todo en equipamientos, ¿no? Todo el tema de las reservas previas, ¿no? Es decir, que la gente compre previamente la entrada por internet, o incluso si no la ha comprado, que la pueda comprar utilizando pues, al máximo posible pues, medios digitales para no tener contacto con el punto de venta, ¿no? Realizar también pues, una señalización para el tema de los puntos de espera. En el caso de los grupos, pues reducir grupos en función de las capacidades de carga y de que se puedan cumplir esas medidas de seguridad. Claro, aquí os pongo un caso pues, de Pekín, que han reducido pues, el número de visitantes a 4.000, ¿no? Pero es que, claro, diréis, bueno, 4.000 son muchísimos, ¿no? Pero claro, es que ellos llegaban a recibir hasta 20.000 en un día, ¿no? O sea, son cifras muy, muy, muy altas, ¿no? Y también, bueno, pues la circulación dentro de los espacios, aquí podéis ver el caso de Alemania, ¿no? Las reuniones de trabajo, como hemos podido hacer, aquí podéis verlas con el ICTE, con el Instituto de Calidad Turística de España, para elaborar los protocolos, ¿no? O sea, no hemos podido hacer reuniones presenciales, pero hacemos reuniones, en este caso, online. Esta que veis aquí es la que realizamos para la guía que estará pronto disponible para las bodegas, ¿no? La visita a las bodegas y al patrimonio industrial, que para el caso de Uruguay os puede también ser de utilidad, ¿no? Las guías, por un lado, yo creo que son importantes, ¿no? Estas que os digo que se pueden descargar
desde la página web de ICOMOS o también desde la Secretaría de Estado de Turismo, pero también, por ejemplo, para museos. Yo recomiendo la guía de museos, de gestión de museos de titularidad de gestión estatal que ha elaborado el Ministerio de Cultura de España, que está también muy, muy bien y realmente pues, os puede ser de utilidad para los equipamientos de Uruguay. Pero también es muy importante cómo pones esa información en los sitios, en los recursos culturales, para que la gente sepa cómo tienen que actuar, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, el ejemplo de los museos alemanes, ¿no? Donde simplemente pues, con unos dibujos muestran una información importante. Después están estos sellos, os pongo dos ejemplos, el Safe Tourism, Turismo Seguro de España, o el Safe and Clean de Portugal, ¿no? Son sellos dirigidos al sector turístico, son sellos de calidad, que sobre todo lo que, por un lado, pretenden transmitir seguridad al propio sector turístico, pero también al propio visitante, ¿no? Al propio turista. ¿Qué sucede? Hemos de tener en cuenta que no podemos garantizar al 100% que un destino es COVID-free, como habéis visto en muchos lugares, ¿no? Y de hecho, pues tenemos incluso, estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto de capacitación para los gestores y promotores de turismo en la isla de Pascua, en Rapa Nui, en Chile. Y ellos, por ejemplo, pues uno de los temas que plantean es el acceso a la isla, ¿no? O sea, cómo controlar, ¿no? Y viendo modelos que han utilizado en Formentera, que están utilizando en Córcega, vemos que la tendencia, por ejemplo, es aplicar test rápidos, test de antígenos a las personas antes de tomar el ferry para llegar a la isla. Tomas de temperatura y estos test rápidos, ¿no? Test rápidos que se pueden tener en poco tiempo y que, claro, tienen una fiabilidad del 65-70%. Es decir, que los test que hay actualmente se están mejorando, pero claro, tienes ese 30% que se te cuela y que evidentemente puede ser... También se habla del pasaporte médico, ¿no? Sanitario. Yo en mi caso, que ya he pasado el COVID, ¿no? O sea que soy, podríamos decir así, puedo tener ese pasaporte porque tengo mi prueba de antígenos que he dado positivo, pero he dado en este caso la PCR que me ha dado negativa, con lo cual implica que lo he pasado y que no lo tengo, ¿no? Pero claro, yo me puedo reinfectar. Se está trabajando también con el tema de las reinfecciones. Claro, yo no voy a desarrollar la enfermedad, pero en ese momento que yo estoy reinfectado, puedo ser vector de transmisión, ¿no? Entonces, desde Sanidad están trabajando mucho sobre el funcionamiento de esta enfermedad y claro, pues lo tenemos que tener presente, sobre todo cuando otorguemos certificados. ¿Cuál es la mejor medida? Yo os digo, aplicar sentido común y la prevención. Entonces, pues si hemos de utilizar pues, mascarillas, pues utilicemos mascarillas que hace pues, que no transmitas y no te contagies, ¿no? A veces hay elementos como, por ejemplo, el de los guantes, ¿no? Bueno, puedes utilizar guantes plásticos, pero lo mejor es lavarte las manos bien con agua y jabón. Porque estamos luego generando, no sé, en el caso de España, que llevamos tiempo ya con el tema de las mascarillas, pues vemos fotos de cómo la gente tira por el váter, tira sus mascarillas y van al mar. Entonces, bueno, en fin, resulta que estamos también generando un impacto, ¿no? Sobre el medio que no es el esperado, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, tenemos que ser conscientes también de todo esto, ¿no? Después también pues, hay propuestas, ¿no? El Xacobeo, el Camino de Santiago, el ente gestor del Camino de Santiago, ha planteado también la generación pues, de unas medidas específicas para la gente que quiere hacer rutas culturales, en este caso como el Camino de Santiago, ¿no? Que Cristian, que es uno de los promotores de las rutas de los caminos reales, los caminos ganaderos en el caso del Uruguay, ¿no? Pues bueno, pues sería perfectamente esto, ¿no? Y aparte vemos una tendencia, la gente quiere hacer rutas a pie, en bicicleta, a caballo menos por el tema del precio, ¿no? Porque es muy costoso hacer una ruta larga a caballo, ¿no? Pero bueno,
Aquí os comparto, para que lo tengáis, cómo hemos dividido nosotros las propuestas y recomendaciones para ese grupo de trabajo que tenemos de patrimonio COVID, ¿no? Como os he dicho, sitios patrimoniales religiosos con culto activo, hoteles y alojamientos en sitios patrimoniales y, por otro lado, museos. Tenéis la información, como os digo, en la página web de Comos, pero aquí, bueno, son medidas que vamos dando a los gestores. Estos son los sitios que están en fase 1. Aquí podéis ver uno de los museos, el Centro Botín en Santander, que fue de los primeros en abrir, que está aplicando protocolos, ¿no? En la fase 2, ya que tenemos varios territorios que estamos en esta fase, y ahora estamos elaborando los de la fase 3 y luego los de la nueva normalidad, ¿no? O sea, pero yo os digo, los de la fase 3 tenemos un borrador, pero calculamos que hasta la primera semana de junio no tendremos las recomendaciones establecidas a medida pues, que os digo que se van abriendo los espacios, pues vamos trabajando, ¿no? Con lo cual aquí nos encontraríamos con esas propuestas, ¿no? ¿Qué estrategias hacemos para activar el sector del turismo cultural? En el caso de Cataluña, lo que se propone es que los territorios que estén preparados puedan tener, como si dijéramos, un catálogos de experiencias culturales que el propio sector pueda ofrecer, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta mañana teníamos una reunión con las rutas judías en Cataluña, ¿no? Entonces, pues bueno, se hablaban de propuestas que se podían hacer, ¿no? Y teníamos pues gente que trabaja en archivos, gente que trabaja pues en museos, gente que trabajaba pues con las rutas del exilio, que eran las rutas que se cruzaban los Pirineos, ¿no? A pie, huyendo del nazismo para llegar hasta España y poder ir hacia los puertos americanos, ¿no? Pues bueno, hay diferentes experiencias y la gente pues comentaba pues una visita guiada a un archivo, ¿no? Por ese archivero, una visita pues al museo para ver una ruta temática específica elaborada por una de las conservadoras del museo, o bien la visita a la excavación arqueológica de un área musealizada, de una antigua judería, ¿no? Medieval, a cargo del equipo de arqueología que ha trabajado en ese territorio, pero luego yendo también a temas como talleres de cocina, propuestas de estas de turismo activo, es decir, visitar en globo los diferentes pueblos que tenían las juderías, o sea, que tenían judería medieval para verlas desde el cielo. Es decir, propuestas diferentes, pero todas ellas dentro de un catálogo, donde tengamos en cuenta también otro de los puntos que ha generado el COVID, ¿no? Que es, vamos a trabajar con un turismo de proximidad, pero también la comunidad se ha visto afectada y tampoco no todo el mundo tiene los fondos disponibles, ¿no? Como para viajar, y por otro lado tampoco como para pagar experiencias que sean muy caras, ¿no? Entonces yo creo que también hemos de trabajar con propuestas que generen la inclusión y la diversidad, ¿no? Entonces, pues se puede hacer un pequeño taller de cocina, en este caso, como os comentaba, hablando del tema de la cocina judía, que sea un taller de cocina judía con unas pequeñas degustaciones, que incluso puede ser promovido por patrocinio, ¿no? de alguna entidad para promover esa actividad, a estas rutas que os comentaba, pues en globo, que tendrán un coste pues, X, ¿no? También tenemos que ver en este caso, en el caso, por ejemplo, nuestro, sabemos que las fronteras dentro de Europa pues no van a estar listas este verano, o al menos no durante todo el proceso de verano, e incluso pues nos encontramos con problemas que no sé si los tenéis vosotros en el caso de Uruguay, pero en la situación actual, por ejemplo, que se plantea es, si se abre la frontera con Francia, los franceses que vengan a España tienen que estar 15 días en cuarentena, y luego cuando regresen han de estar 15 días más en cuarentena, con lo cual nadie quiere viajar porque es perder un mes, y sobre todo hemos estado encerrados y no queremos estar más encerrados, ¿no? Esa es una limitación que evidentemente pues, se está negociando, cómo se puede solucionar, pero el tema es que, por lo que vemos, el turismo de este verano va a ser un turismo básicamente pues, local, territorial. O sea, en este caso, en el caso de Cataluña lo miramos como catalán, y de los territorios que tengamos más cercanos, ¿no? No se habla de una recuperación del turismo internacional hasta Navidad, o sea, hasta las Navidades de 2020.
Y un turismo, por ejemplo, con las posibilidades de salir fuera de Europa hasta mediados de 2021 o incluso con una recuperación más que, que no sabemos hasta el 2022, ¿no? Tampoco sabemos cómo va a reaccionar el sector. Las compañías aéreas están como están. No sabemos, el caso de España, por ejemplo, al principio comentaban que se iban a poner pues, unas medidas, ¿no?, de distanciamiento entre las personas, pues simplemente pues, se ha utilizado lavado de manos y mascarillas, es decir, no hay espacios de separación entre las personas que viajan, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en un momento pues, de definiciones. Pero bueno, en relación con estas posibilidades, y aquí os pongo el caso, por ejemplo, pues del estudio que hizo Ciudad de México, pues ese turista cultural urbano que visitaba, o con interés urbano, que visitaba la Ciudad de México, pues básicamente era mexicano, ¿no? Y eso es uno de los temas que siempre que hemos trabajado en el caso de Uruguay, también lo comentábamos, ¿no?, que cuando hablábamos del carnaval, por ejemplo, ¿no?, o sea, o hablábamos del tango, pues veíamos que, con la excepción a lo mejor de Colonia, que también nos lo promocionan la República Hermana del otro lado del Río de la Plata, ¿no?, pues como un complemento al destino Buenos Aires. O sea, realmente quien mejor conoce Uruguay, o sea, y sobre todo la cultura uruguaya, son los propios uruguayos. Yo creo que ahí es un tema importante para poder trabajar. Pero también tenéis un entorno cercano, Brasil, sobre todo Brasil y Argentina, que son mercados emisores importantes, ¿no?, bueno, que también pueden estar y están interesados en esa activación de lo cultural, que ya es una línea que lo habéis estado trabajando desde hace tiempo, ¿no? Y una mirada de lo cultural amplia, o sea, patrimonio cultural, tanto el material como el patrimonio vivo, las industrias, las artes, las industrias culturales y creativas y el turismo cultural y evidentemente la gastronomía, ¿no? Nosotros en el caso de Cataluña hicimos desde la Universidad de Barcelona, sin pensarlo, porque estábamos trabajando un tema de cuál era el consumo, qué experiencias culturales quería hacer la gente una vez pudiera viajar. Les enviamos una encuesta a los operadores turísticos. Ahora estamos acabando, a finales de mayo acabaremos una encuesta que hemos hecho a la propia ciudadanía. Estamos muy contentos por el nivel de respuesta, tenemos más de 3.000 respuestas, ¿no? Y realmente son las que nos están dando una nueva manera de repensar el turismo. Aquí veis, por ejemplo, los operadores turísticos nos señalaban destinos abiertos. Delta del Ebro es un destino que no es el principal destino turístico de Cataluña, es un espacio natural con un paisaje pues, deltaico espectacular y una cultura propia también vinculada a ese espacio, ¿no?, pero que con un alojamiento básicamente de turismo rural, una oferta gastronómica y actividades vinculadas con la naturaleza y un paisaje cultural productivo vinculado con el arroz, sobre todo, ¿no? Costa Brava ya es un destino de litoral posicionado, tradicional, sobre todo en el caso de Barcelona y su área metropolitana, desde principios del siglo XX, incluso desde finales del XIX, y Pirineos, que vuelve a ser como el Delta del Ebro, todos los destinos importantes, que es sobre todo uno de los principales destinos de turismo de nieve para el esquí, pero que en cambio para el turismo cultural o de naturaleza, pues los volúmenes que recibían relativamente pequeños, ¿no? Y ahora resulta que se posicionan como los lugares de preferencia desde ese propio mercado interno y a lo mejor no están preparados totalmente para recibirlos, ¿no? Y estos destinos, pues bueno, están trabajando como para adecuarse a ellos. Mirad a veces esa vinculación que os comentaba de cultura, naturaleza, turismo cultural activo, ¿no? Esto que veis aquí marcado son los caminos de ronda que siguen la costa. En la Costa Brava, este es mi pueblo, Tossa de Mar, y como podéis ver, pues bueno, es un recinto amurallado de origen medieval, incluso anterior, de época romana y prehistórica, pero que bueno, está en un enclave singular, ¿no? Pero que aparte, pues bueno, se pueden desarrollar actividades de turismo activo, como puede ser este del Camino de Ronda, ¿no? O alojamientos que se están preparando, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, dentro del delta del Ebro, pues uno de los alojamientos de turismo rural, que es la tendencia
que os comentaba de las encuestas que estamos haciendo ahora con la población. La gente cuando le decimos, ¿quieres hacer turismo? Te dicen sí. ¿Qué tipo de alojamiento prefieres? ¿No? Pues la gente está optando precisamente por alojamiento de tipo rural y sobre todo el alquiler de casas completas, ¿no? En destinos turísticos más consolidados, la gente pues aboga por el apartamento turístico. Y es uno de los temas que bueno, pues, el hotel está en cuarta posición. Delante de, incluso pues hay propuestas como que destacan con porcentajes relativamente bajos, pero por ejemplo las autocaravanas aparecen en las encuestas que antes, por ejemplo, pues no era tradicional en el caso de España, pues el uso de la autocaravana, ¿no? Era un mercado muy, muy pequeño, ¿no? O incluso el alquiler de veleros o barcos, ¿no? O sea, con tripulación o incluso para llevarlos la misma persona, ¿no? Es decir, que bueno, pues aparecen espacios ahí marcados. El transporte, por ejemplo, la gente preferencia viajar en vehículo propio, o sea, automóvil, pero sale con un porcentaje muy grande. Motocicleta, ¿eh? Y vemos que, por ejemplo, el tema del uso de transportes públicos, la gente rehúsa también el autocar, el tren está destacado, pero el avión prácticamente no aparece, ¿no? También es lógico porque estamos hablando de un turismo de cierta proximidad. Entonces, bueno, pues son temas que ya os compartiré el estudio cuando esté más avanzado porque os puede ser de utilidad para esas fases de esa nueva realidad, ¿no? O aquí podéis ver, por ejemplo, en relación a la cultura, qué es lo que quiere hacer la gente, ¿no? Y en nuestro caso, pues nos sorprendió mucho porque lo que más valoraron era ir a comer, sobre todo pues esa gastronomía local, en las terrazas, ¿no? Lo que os comentaba que he hecho yo hoy, que hemos ido, pues, he ido a comer a un chiringuito de la playa para desconectar, pues la gente busca esto, ¿no? O sea, salir a un espacio abierto, ¿no? Para poder disfrutar pues, de esa gastronomía local, ¿no? Y luego pues pasear por ciudades, centros históricos, pero también la cultura viva. Lo de encerrarse en lugares cerrados, pues si os fijáis, tiene una tendencia menor. Ahora lo estamos viendo con la ciudadanía y realmente pues hemos separado. Aquí veis, por ejemplo, que aparecía por parte de los operadores turísticos el tema de ciudades y centros históricos y en cambio la gente pues está optando más por un turismo de tipo rural que no por el turismo urbano. Entonces también es interesante cómo se están repensando las iniciativas, ¿no? Y aquí os pongo ejemplos, ¿no? De pequeñas experiencias, casas singulares de Barcelona que abren al público pues, casas que pertenecen a entidades privadas y que, por ejemplo, durante este confinamiento están trabajando con visitas virtuales para que tú, pues a través de su mirada, pues puedas conocer una serie de espacios, ¿no? Pero bueno, ¿qué están haciendo? Pues ya están preparándose para crear experiencias para ese turismo de proximidad, pero también incluso para crear oferta cultural para la propia ciudadanía que vive en Barcelona y su área metropolitana, que no los clasificaríamos como turistas, sino como excursionistas, ¿no? En ese caso, o incluso pues, como dentro del consumo cultural, para adaptarse a este turismo, ¿no? O bien, por ejemplo, como os comentaba, pues una de las experiencias de una de las entidades que trabaja para la oferta del turismo judío en Barcelona, el grupo Toldot, que trabajan con experiencias gastronómicas, pues ya está pues preparando para las diferentes rutas de patrimonio judío, en el caso de Cataluña, ¿no? Pues experiencias que lo articulen con esa mirada de la comunidad que ahora está celebrando los 100 años de presencia de retorno a España tras la expulsión de 1492, ¿no? Y con una mirada pues también de diversidad cultural, ¿no? Aquí pues y bueno,
también ya para acabar, para que pueda haber debate, un eslogan que se había utilizado, aquí me veis a mí haciendo promoción turística del destino, ¿no? Que sería hecho para captar, dijéramos, al turista exterior, que era Cataluña es casa teva, Cataluña es tu casa, ¿no? Para que vengáis. Pues evidentemente pues ahora se está utilizando para que Cataluña es tu casa también para que los catalanes y las catalanas pues descubran y disfruten, ¿no? de esa bueno, de esa cultura que tenemos y que nos caracteriza y que realmente pues, bueno, puede ser otra manera de pasar unas vacaciones y sobre todo para este turismo que viene, primero de proximidad, después regional y posteriormente también internacional, pues repensarnos. Espero que os haya servido un poco, os haya sido de utilidad esta propuesta y esta hoja de ruta y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Yo os digo, la información ahora que tenemos pues va un poco al día, porque lo que hacemos es ver qué están haciendo en otros lugares y sobre todo pues en estas fases de desconfinamiento en las que estamos, pues aplicando las medidas y sobre todo, yo os digo, es fundamental el trabajo en red, compartir, ¿no? Y sumar entre todas las instituciones, ¿no? Lo que antes llamábamos la competencia, ¿no? Yo creo que no es necesario ser amigos, ¿no? No es necesario votar el mismo partido político, ¿no? Yo creo que es afrontar un reto común y trabajar incluso entre competidores, ¿no? Para ser más competitivos, sobre todo porque el turismo es uno de los sectores importantes y para mí, o sea, es bueno repensarlo y sobre todo tener la oportunidad de crear nuevas opciones, ¿no? Porque a veces hay lugares que, pues decir, hemos llegado al límite, ¿no? Y ahora tenemos esa oportunidad para repensarlo. Pero yo os digo, en vuestro caso, que trabajáis con un proyecto que tiene un plan, que tiene una serie, como yo digo, tenéis unos objetivos, tenéis unos resultados previstos y tenéis unas acciones, es adaptarlo a esta nueva realidad. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Realmente placer, como siempre, escucharte, que nos des toda esta información y compartas todas las experiencias, no solo de Barcelona, de España, sino también en ese contacto con otros países que, bueno, en un contexto muy particular, como bien todos los días estamos recibiendo noticias nuevas y muy pendientes de cómo evoluciona todo. Mucha información y unos cuantos conceptos y temas muy concretos y puntuales que nos hacen reflexionar desde el punto de vista además de las fases, de las etapas, del trabajo de preparación, de lo que es la diversidad, ¿no? Del turismo cultural, los distintos tipos de experiencias que se ofrecen, los distintos actores que están vinculados. Así que bueno, realmente tenemos mucho para aprovechar. Vamos a empezar a dar paso a las preguntas para dar lugar al intercambio. Vamos a estar facilitando junto con Elena Labús, la Dirección de Turismo de Soriano, y ya entonces pasamos a la primera consulta para trasladarte, que justamente hace un poco de referencia a esto de los perfiles, de cómo ahora pensamos primero en un turismo interno, quizás, y luego el internacional, pero en este caso el planteamiento es el siguiente. Se ha considerado el perfil de un nuevo turista post-COVID-19, pero el día de hoy sale la nota de turistas alemanes, ingleses y chinos que están pidiendo ya viajar a España. Nosotros, como especialistas en turismo, debemos afrontar esto. ¿Realmente estamos frente a un nuevo mercado? Así que allí tienes una consulta, por lo visto, alguien del sector de tu propio país. Bueno, yo creo que en la medida que evidentemente, en el caso de España, es un país que está preparado para recibir turistas internacionales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Elena Valdés, que es la responsable de Turismo Cultural de Tour España ya está trabajando también, por un lado, para seguir con la promoción turística, sobre todo de aquellos territorios que estén preparados para recibir a los turistas internacionales, ¿no? Y es obvio pues, que el mercado alemán, el mercado francés, el mercado británico, que son los más importantes, ¿no? Pero también mercados lejanos como el mercado chino, pues, o el mercado de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, de Corea del Sur, tienen interés en volver, ¿no? Lo interesante es ver
en este momento también desde Tour España y desde las oficinas de la agencia, por ejemplo, catalana de turismo en el exterior están haciendo, es ver qué interés tienen estos turistas, si tienen el mismo interés de antes del COVID o tienen otros intereses, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esta gente que quiere venir pero con otra mirada, ¿no? O sea, yo creo que el estar confinados nos ha hecho reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, quieren experiencias como más personalizadas. Incluso quieren sentirse, pues, que son acogidos por la comunidad. Entonces, es un reto importante el que tenemos, ¿no? Porque estos primeros turistas que lleguen lo van a contar, ¿no? Van a contar, pues, cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y claro, sobre todo uno de los temas que es fundamental es volver a potenciar esa hospitalidad que caracterizaba, pues, esa manera de vivir la vida que teníamos en el caso de España, ¿no? Que claro, es una manera de vivir la vida en la calle, es una manera, pues, del contacto físico, ¿no? A mí que me digan que no te puedes acercar a alguien unos 2 metros por la distancia de seguridad cuando somos de tocarnos, ¿no? Pues claro, es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, llegaremos a esa nueva normalidad. Pero nosotros planteábamos que tampoco nos teníamos que convertir en gente del norte de Europa donde mantengamos esa distancia. Yo creo que cuando pasen y puede llegar incluso la vacuna de la COVID-19, pues cambiarán, volveremos a recuperar algunas formas de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Ahora, mientras, pues durará esta llamada nueva normalidad. Pero yo creo que es muy importante que pensemos en esos mercados que para nosotros son importantes, ¿no? Tanto este mercado europeo como estos mercados que nos comentaban, pero ver si realmente qué es lo que quieren hacer cuando vengan a España, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Te hacemos otra consulta. ¿Podríamos considerar el turismo cultural post-COVID con un perfil all-inclusive? A ver, yo creo que no. Yo creo que no porque precisamente el turismo cultural huye de esa fórmula del all-inclusive, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Yo os diré, dentro del all-inclusive, os diría que hay cadenas hoteleras que están trabajando con el elemento de lo cultural. Os pongo un caso, por ejemplo. Four Seasons. Four Seasons es una de las cadenas hoteleras que ha optado precisamente por la cultura como un elemento de diferenciación, ¿no? O sea, han separado también el front desk de la línea, han creado una figura que se llama concierge cultural, conserje cultural, que puede ser una persona, un historiador del arte, puede ser un enólogo, puede ser un gastrónomo, puede ser un arquitecto, puede ser un restaurador. Y esa persona, pues, asesora a los que están alojados allá en experiencias que pueden hacer. Por ejemplo, el Four Seasons de México, pues te hace cursos sobre bebidas mexicanas, como puede ser el tequila y los mezcales, ¿no? Y te explica que, bueno, que no te lo tienes que tomar así el trago como has visto en las películas de Hollywood, sino que hay una manera de poder degustar y que hay unas diferentes tipologías de estos mezcales y tal. Hacen circuitos para conocer, por ejemplo, galerías de arte que estén ubicadas cerca del hotel, visitan galerías de artistas, han generado salas de exposiciones dentro del mismo hotel, han roto la happy hour donde aparecía un pobre pianista o un músico tocando el cello pues, y que nadie le hacía caso porque todo el mundo estaba tomando tragos. Han transformado esto en una programación musical del hotel, dirigida no solo al público local, sino al que está alojado, sino también a la comunidad local. Es decir, que
¿Qué han encontrado con esto? Que con paquetes all inclusive, de permanencia de la gente en el hotel, han incorporado elementos de la cultura local en el propio hotel, pero también trabajando el territorio. Yo en esa idea lo encuentro interesante, que es una readaptación del all inclusive, ¿no? Valladolid la Romana, que está en República Dominicana, es un destino donde son hoteles de playa que están unos pegaditos con el otro, que tienen una oferta relativamente similar. Han creado precisamente una asociación, la Asociación de Hoteles Valladolid la Romana, que lo que están trabajando es, y más ahora con el impacto de COVID, ¿no?, qué oferta, sobre todo cultural, pueden hacer para que la gente que está alojada en un lugar pueda ir a otro lugar, e incluso para promocionar las artesanías, el turismo arqueológico subacuático, por ejemplo, ya que te encuentras, pues no sé, el barco de un pirata, el Capitán Kidd, que está hundido delante de uno de los hoteles. Es decir que, en este caso, son hoteles que son competencia, pero que han visto que están en un destino determinado y tienen que generar algo que los diferencie de los otros, para generar incluso, no solo que la gente, pues, disfrute de su estancia y recomiende, sino que incluso se fidelice y regrese, ¿no? Pero yo creo que, bueno, estamos en un momento de replanteamiento de modelos y, bueno, aunque cueste que el All Inclusive pueda ser tener esta mirada hacia la identidad y hasta lo cultural, pues puede ser, o sea, yo creo que estamos en un modelo interesante de repensarnos el turismo, y un All Inclusive puede ser una inclusive cultural con identidad, ¿no? Incorporando el tema de la gastronomía local, incluso, porque muchas veces nosotros, cuando trabajamos con este proyecto de hoteles culturales, también, por ejemplo, en Valladolid de la Romana te decían, no incluimos productos de la cultura local porque el turista no lo va a valorar. Pero es que, claro, te ponían en el buffet, no sé, para desayunar, las comunidades ahí comen plátano frito con chicharrón, ¿no? Y el aspecto es un poco feo, ¿no? Ahora, lo pruebas y es buenísimo. Pero claro, ¿qué ponían? Te ponían simplemente mofongo, ¿no? Entonces, bueno, cambia mucho a que tú tengas mofongo. Viene de mufungu, que significa, pues, plátano en bantú. Es una aportación afro a la cultura, a la cocina caribeña de República Dominicana. Se come con plátano machacado y tal. Y en lugar de ponértelo solo ahí, te ponen el pilón, y para que tú mismo te puedas chafar el plátano y hacerte el mofongo si tú quieres, ¿no? Entonces, lo conviertes eso en una experiencia de desayuno y puedes comer. Es decir, que es un resort all inclusive, pero puedes tener experiencias, en este caso, como un producto que os digo, a primera vista no te comerías ese plato porque tiene un aspecto, pues al menos a mi punto de vista, que no es bonito verlo, pero si te lo ponen en un piloncito y te lo ponen de determinada manera y te explican, te ponen un relato, lo convierten en algo atractivo y que funciona. Lo mismo, por ejemplo, en Colombia con la arepa de huevo, ¿no? O sea, que puede parecer simple meter un huevo en una arepa y que te la comas frita, a vivir tú la experiencia de intentar poner un huevo en una arepa, que cuesta mucho. O sea, yo ya lo he dado por perdido. No, me gusta mucho cocinar, pero no sé hacer arepa de huevo. Pero bueno, vivir la experiencia de hacer una y comérmela. O sea, bueno, no sé. Bueno, muy bien. Mi nombre es Elena. Le voy a trasladar otras dos preguntas que tienen que ver con algo que mencionó en su presentación, y son los sellos de calidad. Ana Bardita pregunta si los sellos de calidad turísticos, ¿qué costos tienen estos? No sé si tiene presente ese dato. Os he puesto los... Sí. En el caso de Portugal, que es el modelo que os he puesto, el sello es gratuito. Es decir, existen unos protocolos y si tú sigues esos protocolos, puedes usar el sello. Entonces, el gobierno portugués lo que hace es que tiene unos inspectores que trabajan en de turismo, que pueden hacer una revisión, y en el caso que te identifiquen algún problema, lo que hacen es que, o sea, no hay una sanción. Te dicen, oiga, tiene que mejorar en estos puntos, ¿no? Y sobre todo lo que han desarrollado mucho son los programas de capacitación, para que tú sepas implementar esos protocolos, ¿no? Y poderlos aplicar correctamente. Porque la gente, ya os digo,
no tiene ganas de hacer las cosas mal para que se enfermen sus empleados y se enfermen sus visitantes, ¿no? Lo que a veces pasa es que si yo, por ejemplo, acabo harto de leerme protocolos, de leerme boletines oficiales donde está toda esta documentación para intentar aplicarlo, pues imaginaros lo que supone para alguien que a lo mejor pues, no está dijéramos, acostumbrado a hacerlo, ¿no? Tienes el otro modelo, que es el modelo español. El modelo español tiene sus protocolos, los protocolos son libres, te los puedes descargar también de la web, pero si quieres el sello, lo que tiene el Instituto de Calidad Turística de España es que ellos no tienen inspectores por todo el territorio que lo hacen, tienen el contrato con empresas que están, dijéramos, habilitadas por el Instituto de Turismo de España. Con lo cual, esas empresas sí que tienen un coste. Entonces, la gente que quiere utilizar ese sello tiene que pagar unos montos que, depende del tipo de negocio que sea, pues van, creo que son desde los 300 euros hasta los 900 euros. Yo os digo, ¿son el modelo portugués o el modelo español, ¿no? Yo soy, si me pedís, ¿tú qué recomiendas? Yo soy más del modelo portugués. Invertir en ese caso en capacitación y sobre todo luego también, pues bueno, que la gente use ese sello, tal. Desde España, ¿qué te dicen? Bueno, resulta que has creado un sello, pero la mejor manera de asegurarlo es que se cumpla con una empresa de seguimiento. Pues también es otra realidad, ¿no? ¿Qué es más seguro? Pues a lo mejor sería más seguro que tengas esa empresa que certifique que realmente lo estás haciendo bien, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? No todos los negocios realmente con la crisis económica que se les está cayendo tienen los fondos para que encima pagar para tener esa certificación. Tema de España y Portugal, no es obligatorio para abrir tu negocio tener el sello, ¿no? Que es otro tema. Y aparte, yo creo que también es importante, si en los negocios turísticos quieren utilizar los protocolos, son libres y te los puedes descargar, tanto los portugueses como los españoles, gratis desde la página web. O sea que creo que ahí está bien, ¿no? Tampoco sabemos si el turista valorará realmente el sello como un elemento fundamental para ir a un determinado lugar. Ahora, sí que hemos visto en las encuestas que estamos haciendo que la gente valora saber que el establecimiento está cumpliendo las medidas, ¿no? O sea, no solo con imaginárselo, sino con que publiciten, ¿no? Y digan que están tomando esas medidas. Bien, por otra parte, Mayra pregunta si se podría certificar o dar un sello al turista respecto a algún distintivo a la salud. Y si es así, si consideraría los protocolos o medidas y cómo se podría implementar, intervenir en la parte de la persona. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Se está hablando, incluso desde la Organización Mundial del Turismo, con la Organización Mundial de la Salud, si se hacen estos certificados médicos, este pasaporte médico, conforme diga para las personas que han pasado el COVID, que digan que, pues que tienen anticuerpos, ¿no? O bien para las personas que quieran viajar, ¿no? Conforme pues, no han estado contagiados y no tienen la enfermedad. Claro, yo os digo, también hay gente, el otro día pues había un debate y estaban si claro, tú tienes esos análisis y para pedir empleo lo han incorporado en los currículums. Yo ya he pasado el COVID y por lo tanto pues puedo tener más posibilidades que otra persona, ¿no? Claro, allí verías que estás atentando en este caso sobre la igualdad de oportunidades, incluso excluyendo a alguien, no solo por tener una enfermedad, sino precisamente por no tenerla, por haberla pasado, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, ¿no? Bien complejo el que está sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, yo os digo, el tema del pasaporte sanitario es algo que está sobre la mesa para certificar, pero también desde los hoteles, por ejemplo, nosotros en el caso, por ejemplo, de Campo de Tarragona, yo que estoy en contacto con los servicios médicos, están planteando también que antes de alojarse en un hotel, la gente se pueda hacer un test rápido. O sea, el personal, incluso los visitantes, se pueden hacer un test rápido, ¿no? Hay destinos como, por ejemplo, París,
si tú vuelas a París, allí te hacen no solo el test rápido, sino una PCR, que tarda 8 horas y estás retenido durante 8 horas. En este momento, claro, no hay una activación turística, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada territorio ha de optar por las medidas más oportunas, ¿no? Pero yo os comentaba, hacerte un test rápido implica que hay un riesgo en este momento también de un 30% que se te escapa. Es decir, que tienes que ser consciente de todo eso, ¿no? O sea, en fin. Y sobre todo, también tener en cuenta, pues, qué destinos vas a activar en este sentido, ¿no? Y sobre todo, si esos destinos, qué tipo de población tienen, si tienen población de riesgo, si no tienen población de riesgo. No sé, creo que tener un pasaporte para decir yo he estado libre, a lo mejor tú has estado libre, pero no has tomado las medidas oportunas y resulta que llevas una carpeta contigo a la que el vecino del lado le ha tosido y en esa carpeta estás llevando el virus, que tardará un tiempo. Es decir, que el carnet bien, pero sobre todo que la gente no se relaje por tener carnet. Yo mismo al principio dije, uy, yo estoy relajado porque yo ya lo he pasado, pero me dicen, oye, que puede ser vector de transmisión. Tú igualmente te tienes que lavar las manos, tienes que tomar medidas para no contagiar a nadie. Es decir, que yo creo que también hemos de ser conscientes de que incluso las personas que han pasado el COVID pueden ser vectores de transmisión y que tienen que tomar también medidas, ¿no? Con lo cual, mi sugerencia es, sobre todo, prevención. Y bueno, y ver realmente si la OMS y la Organización Mundial del Turismo dicen que tenemos que tener carnets sanitarios, pues bueno, pues es una opción, ¿no? Pero yo creo que tenemos que también tener en cuenta no perder el norte, ¿no? O el sur, o el este o el oeste, ¿no? Y no discriminar en relación a la gente por tener un carnet o no tener un carnet, ¿no? Porque no sé en Uruguay, pero en España, que somos el país de Lazarillo de Tormes, ¿no? O sea, como los carnets no tengan un sistema maravilloso para que no se puedan falsificar, va a salir el carnet y al momento va a salir la falsificación del carnet, ¿no? O sea que, en fin. Gracias, Jordi. Te contamos que tenemos varias preguntas y que siguen llegando. También nos alegra que estén participando varios estudiantes de turismo. Y bueno, precisamente uno de ellos pedía si podías explicar brevemente el concepto de economía circular, y bueno, aplicado un poco al turismo, que allí lo mencionabas. Bueno, el concepto de economía circular es articular en este caso, pues a los proveedores de servicios. En turismo cultural, por ejemplo, pues articularías al propio sector del alojamiento, de la restauración, pero también, por ejemplo, a la agricultura, a los agricultores, ganaderos, al comercio de proximidad, a las empresas que realizan pues experiencias culturales, medioambientales, bueno, para generar, pues, por un lado, pues, un consumo de productos, podemos decir kilómetro cero, aunque ya sabes que el kilómetro cero son 100 kilómetros, ¿no? Que son esas, pero bueno, un consumo de productos de proximidad y sobre todo implicar en este trabajo en red a las empresas e instituciones de un mismo territorio, ¿no? En muchos casos funciona. Ahora con el confinamiento nos hemos encontrado con este tipo de propuestas, ¿no? Que se han generado pues, circuitos incluso pues, de la huerta a tu casa, que antes, pues, por ejemplo, no existían, ¿no? Es repensarse la manera de actuar, y sobre todo, por ejemplo, pues incluso pues, en esas cadenas hoteleras del all inclusive, ¿no? Pues que se planteen esa relación con el comercio de proximidad. ¿Qué sucede? Pues claro, por parte de una empresa, yo por ejemplo tengo un colega que tiene un restaurante muy comprometido con el territorio y me dice, yo trabajo con este modelo de economía circular. Él tiene 56 proveedores. Tienes que gestionar tu contrato con 56 proveedores. Es decir, que antes tenías una empresa de distribución que te lo trae todo. Es decir, se requiere mucho esfuerzo
y también se requiere reforzar a esos circuitos que se crean de la economía circular para mejorar en la comercialización de sus productos, en cómo se distribuyen, cómo se comercializan sus productos y servicios, ¿no? Ya os digo, un ejemplo de trabajo en red sería, pues no sé, yo en este momento digo, bueno, pues se activa el turismo entre Uruguay y España. Yo me voy a hacer el corredor, vuestro corredor turístico de pájaros pintados, ¿no? En este momento, ¿dónde me puedo alojar? ¿Qué está abierto? ¿Qué experiencias turísticas puedo hacer en este momento? O sea, eso sería una primera propuesta de economía circular, dijéramos, articulada para el visitante de un destino que se abre tras las fases de desconfinamiento, ¿no? Muy bien. Miguel pregunta cuál va a ser la modalidad con respecto a las fiestas tradicionales, fiestas populares tan características en España. ¿En qué van a poner el énfasis? ¿Cómo se van a recrear, ¿no? Si se van a poder propiciarlas de cielo abierto, con qué capacidad de carga, cómo van a hacer el tema de la entrada, si va a ser por inscripción. Bueno, queda en tus manos la respuesta, Jordi. Bueno, como habéis visto, en las diferentes fases de confinamiento, en algunos casos ya se permiten la realización de actos culturales. Si son en espacios, siempre son, por ejemplo, en el caso de estos actos, por el momento, en estas fases de desconfinamiento hasta que se llegue a la nueva realidad, son siempre sentados. Con lo cual os podéis imaginar, ¿no? O sea, no todas las festividades uno puede estar ahí sentado, ¿no? Entonces, pues son sentados, tanto si es un espacio cerrado o un espacio abierto, con unas capacidades de carga que en las tablas está especificado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, os explicaré un tema que el otro día comentábamos, ¿no? Los castillos humanos, ¿no? Los castellers, que en el caso de Cataluña pues son muy significativos, que claro, se juntan y hacen un castillo. Pues de la misma manera que para los jugadores de fútbol que tienen que tocarse o rozarse, se les va a hacer pruebas, tests antes de cada, test continuamente para que puedan entrenar, para que puedan jugar los partidos. Pues lo mismo sucede para esas personas que van a estar en contacto y van a hacer los castillos, ¿no? Lo mismo se plantea para los actores y actrices, ¿no? Que van a actuar en una obra de teatro, evidentemente no van a guardar los 2 metros de proximidad, ¿no? Entonces queremos una igualdad de oportunidades para todos los sectores y una de las opciones es el tema de los tests. Aunque os comentaba, el grado de fiabilidad todavía no es 100%, con lo cual pues, nos podemos encontrar pues, que puedan haber estos contagios, ¿no? Pero al menos es lo más seguro que tenemos. Entonces, la ciudad de Tarragona, tiene todo un programa de una programación durante todo el verano de exhibiciones de castillos, pues bueno, de castillos humanos, torres humanas, pues está planteando medidas para que puedan haber estas actuaciones, estas presentaciones, ¿no? Para la población local y para los grupos de turistas, ¿no? Para festividades en espacios abiertos como pueden ser los festivales, como pueden ser, están previstas para las fases de la nueva normalidad, pero con estas medidas que os comentaba de mantenimiento de las distancias, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me comentaba una colega, dice, bueno, hasta que no se supere esto, pues tendré que bailar con mi marido siempre, ¿no? Bueno, es una... En fin, no sé, o sea que la nueva normalidad plantea esto, o plantearte pues esas opciones, como os digo, cuando no puedes respetar los 2 metros, pues utilizar mascarilla, pues a lo mejor podrás bailar con alguien asegurándote que te has puesto un gel desinfectante antes, tal, y bailarás con el gel y con mascarilla puesta, ¿no? O sea, lo interesante es que es trabajar, como yo digo, más que con la idea de prohibir y sancionar, ¿no? Con la idea de capacitar, de reflexionar, aplicar el sentido común y establecer también protocolos y medidas que sean normales y aplicadas a la realidad de cada lugar, ¿no? No sé, o sea, que no es lo mismo Suecia que
Uruguay o que España. Es decir, que vas a tener que tomar medidas aplicando propuestas que sean aceptadas y reconocidas por la población. Yo pensaba que en Suecia el transporte público era gratuito porque no cobraban, y cuando pregunté dije, oye, qué suerte tenéis, ¿no? No, es que tienes que comprar un pase, pero claro, no lo marcan, ¿no? Claro, en el caso, yo decía, en España, si compras un pase y no lo marcan, es que no paga nadie el transporte público, ¿no? Pero ellos lo consideran que si no pagas es que estás bueno, socialmente estás muy mal visto, y aparte no contribuyes al desarrollo social de allá. O sea que no se lo, es que me decían, ¿me estás diciendo esto? Es que no, ni nos lo planteamos, ¿no? El concepto de evasión fiscal, ¿no? No tienen el concepto de evasión fiscal. O sea, son elementos que no todos pensamos igual, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ahí están sobre la mesa. Bien, Jordi, gracias. Tenemos un par de preguntas relacionadas con el turismo rural. La primera, ¿cómo trabajar proyectos como el de Cataluña en la ruralidad de Latinoamérica, donde vemos panoramas de desigualdad tan complejos? Bueno, yo creo que el turismo rural, vinculado con el turismo cultural, tiene mucha razón de ser y de generar sinergias con proyectos de turismo cultural comunitario, ¿no? Y creo que ahí, pues, si algún territorio es creativo, pues es la gente de las zonas rurales. Porque lo que sucede muchas veces en las zonas rurales, yo que viajo, bueno, he conocido muchas zonas rurales de América Latina, es que su cotidianidad, que es lo que realmente sorprende y genera el efecto wow a las personas que lo visitan, la mayor parte de la gente no es consciente de que eso realmente puede ser un tema de interés, ¿no? para otros, ¿no? Os pongo un caso, hacíamos el corredor de un tren, uno de los trenes transversales entre Talca y Constitución en Chile, que son estos trenes turísticos que van desde la cordillera hasta la costa, ¿no? Y en ese tren pues hay una parada donde la gente pues se puede tomar un café y una tortilla de rescoldo, ¿no? Que es una tortilla, en ese caso es de trigo, que la hacen en las brasas. Claro, yo cuando vi que estaban haciendo la señora, estaba preparando ahí las tortillas estas, son unas tortas en las brasas, pues lo encontré fascinante, ¿no? Y hacían un café de estos como de antes, de olla, que lo hacían en la olla, pues y le metían pues un poco de canela, un poco de especies, ¿no? Como se hacía el café. Yo al menos en España ya no se hace así, el café de antes, que se llamaba café de olla, ¿no? Ahí se sigue llamando café de olla, y eso es una tortilla de rescoldo, ¿no? Pues claro, yo ahí realmente cuando estábamos trabajando con la identificación de experiencias, eso era una experiencia. Claro, para la gente de allí era lo más normal del mundo. Para el turista chileno era lo más normal del mundo. Pero para el turista que llegaba de fuera, incluso de Brasil, que estaba haciendo, aquello era una experiencia de wow, ¿no? Es decir, que yo lo he visto en Uruguay cuando fuimos a hacer un recorrido pues, al Cabo Polonio, ¿no? Y fuimos a caballo. Pues bueno, una de las cosas que pasan, pues uno de los caballos pues, tuvo un problema con una herradura. Fuimos a una herrería y yo me quedé fascinado de esa herrería. Era un museo vivo. Pero la gente ya me decía, ¿por qué haces tantas fotos? ¿No? O sea, pues yo me quedé fascinado. Es decir, que ahí hay temas que los tenéis que articular para ver cómo realmente pues, pueden generar interés para los otros. No sé, yo me acuerdo el mismo Montevideo cuando trabajábamos con un proyecto con la UNESCO, con las comunidades afrodescendientes, ¿no? El barrio sur y tal, con todo. O sea, pues claro, yo descubrí otro Uruguay, otro Montevideo, ¿no? En esa experiencia con un proyecto de turismo comunitario en la ciudad. Ahora, te comentaba la gente que básicamente el turista que visitaba pues, a las comunidades afro que vivían en esos barrios de la ciudad eran turistas extranjeros. O sea, solo en carnaval pues, se reactivaba. Pues, entonces, te das cuenta que a veces pues, tienes
elementos que están ahí, pero que no han sido activados turísticamente, ¿no? Yo creo que, como lo comentábamos un día con Cristian, con el tema de la vaca, ¿no? Si las vacas transmontanas que pasaron por Cabo Verde llegaron al Uruguay, ¿no? Pues yo eso lo encontré fascinante, ¿no? Conocer el país donde llegó la primera vaca de América, ¿no? Pues, no sé, es buscar relatos para poderlo trabajar, ¿no? El asado, que para vosotros es lo más normal del mundo, para una persona que es de fuera del Uruguay, yo lo encontré muy alucinante. Yo que, por ejemplo, por mis contactos pues, familiares, pues, conocía lo que era el tasajo y de hecho pues tengo algunas recetas familiares del tasajo. Cuando vi cómo se hacía pues esa carne salada, seca, tradicional que la gente hace, bueno, pues los ganaderos hacen en su casa para su propio autoconsumo, me quedé fascinado de las tipologías que había y de los sabores, ¿no? Y venía conmigo un colega brasilero y me decía, wow, esto es como la carne de sol, ¿no? Que tenemos nosotros del nordeste. Entonces, bueno, pues ves que realmente, pero se hacía diferente. Es decir, que elementos que pueden suponer pues una cierta cotidianidad para otros pueden convertirse en una experiencia única, ¿no? No sé. Yo creo que es identificar las posibilidades que tenéis, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenéis un país muy diverso. Es pequeñito, ¿no? Comparado con otros que tenéis cercanos, pero yo os digo que es muy diverso, muy diverso. Medio en la misma línea, Jordi, pero preguntan desde la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, desde allá te preguntan ¿en qué enfocarías el turismo de naturaleza? Porque ellos están trabajando justamente en este aspecto. Bueno, el turismo de naturaleza no es mi área, o sea, mi área es el tema del turismo cultural, pero yo sí creo que hay puentes, ¿no? Porque como os comentaba, por ejemplo, el tema de las rutas, ¿no? Tú puedes utilizar una ruta de turismo, o sea, una ruta cultural que pasa por un espacio natural, pero es una ruta que tiene una manera, no sé, hay un relato asociado, pero luego evidentemente pues hay una serie de recursos vinculados con el turismo de naturaleza que convergen, ¿no? Yo creo que ahí es buscar esas sinergias. Otro tema importante que veo de vinculación de turismo de naturaleza con cultura, la gastronomía, el propio paisaje. Ese paisaje que puede ser de pampa y que puede ser un paisaje pues, ganadero, ¿no? Pues esa articulación de un paisaje ganadero vuelve a ser lo mismo. Para la gente que vive allí es lo más normal del mundo, pero para alguien que venga de fuera es sorprendente, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de zonas naturales vinculadas a comunidades pesqueras, ¿no? En Argentina trabajaron con un proyecto de red de pueblos patrimoniales, ¿no? Pude ver las experiencias, por ejemplo, de los pescadores del cangrejo real y me quedé maravillado y fascinado, ¿no? O sea, yo creo que, o con los ganaderos de origen galés que viven en la Patagonia, ¿no? Que hablan un galés pues del siglo XVII o XVIII, que es cuando llegaron, ¿no? Y que mantienen una serie de costumbres, una gastronomía propia, una manera de gestionar el territorio que era como el que habían dejado en su Gales original. Yo creo que es buscar ese relato de la propia diversidad cultural, sumada en este caso a la biodiversidad que tienen esos espacios naturales protegidos, en este caso los espacios privados, ¿no? Gracias, Jordi. Tenemos alguna consulta relacionada con la tecnología. ¿Cómo resuelven las recomendaciones de manejar el ingreso y la comunicación de guías con el visitante al sitio? ¿Audioguías o por sistemas informáticos para no tener contacto con la persona? Sí. Bueno, como podéis ver, en las primeras fases hay un protocolo específico para guías que os lo puedo facilitar, ¿no? Que se elaboró, ¿no? De todas maneras, en estas primeras fases de desconfinamiento se pueden realizar visitas guiadas. En el caso, por ejemplo, de turismo de naturaleza y turismo activo, que puede ser turismo cultural activo, la primera fase de grupos de no más de 10 personas. En esta segunda fase, que es, por ejemplo, en la que ya hay varios territorios de España que están, ya pueden ser de más de 10 personas, pero lo que no se recomienda en este momento es el uso de audioguías.
¿Cómo se soluciona esto? Bueno, plan B. Hay sistemas de aplicaciones para telefonía móvil, para que tú puedas tener el contacto y que la gente no utilice una audioguía, sino que utilice su propio teléfono móvil y sus audífonos personales para poder hacer el seguimiento de la visita guiada. Es una opción. Otra opción, que es la que, por ejemplo, están tomando otros lugares, ya es el uso de audioguías con dispositivos de un solo uso, o que evidentemente de un solo uso hacen que medioambientalmente pues no sea lo más indicado. Entonces que la persona que use esa audioguía pues compre los audífonos y luego se los quede, o bien que los traiga de casa. Esas audioguías que han sido utilizadas tienen que pasar luego un proceso o bien de barbecho y estar durante 2 días sin uso, o bien ser limpiadas y desinfectadas, ¿no? Es las recomendaciones que se están haciendo. Y os digo, la visita guiada se puede realizar cuando no se pueden cumplir esos 2 metros de separación. Lo que se recomienda es que el personal del grupo que acompañe use mascarilla. La guía no, o el guía tampoco, porque si hablar con mascarilla puesta, pues yo os digo, en algún caso lo han intentado, pero es que no funciona para nada. Entonces, pues bueno, y os digo, vuelve a ser lo mismo, claro, lo conveniente que sería pues trabajar con grupitos pequeños y tal, pero claro, volvemos a tener el problema de inclusión y de precio, porque claro, no es lo mismo hacer una visita guiada para un grupo que viable, o sea, que con la viabilidad establecida, a reducir los grupos a una cantidad pues mínima, porque evidentemente encarece el precio de la visita guiada y no todo el mundo lo puede pagar, ¿no? También con respecto a la tecnología, Jordi, hay una pregunta. En algún momento te referiste a los paseos virtuales en 4D para promocionar el turismo patrimonial, y esto pensando también en el después del COVID-19 para atraer al turista. Si podrías ampliar un poquito más sobre esto. Sí, mirad, cuando empezó el confinamiento, o sea, bueno, pues que nos encerraron, bueno, no nos dejaban salir de casa, la gente, empezó a organizarse la vida, y uno de los temas pues que fue tendencia fue las visitas virtuales, ¿no? La gente pues se conectó a los museos, a los lugares que ofrecían este tipo de actividades, y se ve en las redes como, no sé, buscas el Google tendencias y ves cuando empezó el confinamiento un pico muy alto y luego ese pico baja. ¿Por qué? Porque una vez has visitado esa experiencia, pues ya. ¿Y qué ha pasado? Que los primeros días fueron como días de vacaciones, ¿no? Porque dices, bueno, estoy encerrado, no sé todavía qué tengo que hacer, pero luego la gente ya empezó realmente a organizarse y a tener, con los que trabajaban, con el teletrabajo, con las reuniones, con los webinars, con todo eso que nos llena la vida, ¿no? Entonces ya no usas, ya no haces esas visitas virtuales, ¿no? ¿Qué han hecho? Pues esas visitas virtuales, por ejemplo, que hacen son precisamente con esa finalidad de atraer al turista. Entonces, ¿qué puedo hacer? No sé, pues visitar la casa de los duques de no sé cuántos, y el que te hace la visita es el propio duque y te enseña las cosas que más le gustan de la casa, para ponerte un ejemplo, ¿no? Pues eso es algo diferente, que a la gente le provoca su morbo de saber pues qué es lo que le gusta a ese propietario de la casa para poder hacer el recorrido. Pero lo mismo sería, pues no sé, la señora panadera de tal pueblo, ¿no?, que va a hacer su pan, pues cómo va a buscar, cómo prepara la harina en el molino, es decir, puedes tener la visita con diferentes miradas, ¿no? Y eso enfocado ¿a qué? A que se convierta luego, o sea, se transforme en una posible visita real al lugar, ¿no? O sea, que generes la capacidad de atracción de esa experiencia que tú estás ofreciendo, y que se convierta en el deseo
¿no? De poder ir. Hablábamos del tema del deseo, que estos días lo que tenemos que provocar a la gente es para desear hacer, ¿no? Mientras estemos confinados, ¿no? Y luego cuando nos confinemos, transformar el deseo en una realidad. Pero para continuar luego deseando, ¿no? Bueno, Jordi, vamos a irnos acercando a las últimas. Tenemos una última consulta, una penúltima, sobre que existe una percepción por parte del público de que las tarifas post-pandemia serán en principio inferiores a las existentes antes del COVID. Pero en general, un entorno seguro implica más presupuesto, lo que llevaría al operador a tener que subir los precios. Y bueno, la consulta puntualmente es cuán importante será el factor de las tarifas en alojamientos y paquetes turísticos. Mirad, mi visión es que vamos a tener en las primeras fases de activación turística una sobreoferta, porque vamos a trabajar y vamos a competir con ese mercado de turismo de proximidad, ese mercado local, y todos los territorios turísticos y no turísticos, porque precisamente la gente, o sea, hemos visto por la tendencia que no se le quiere ir a lugares turísticos, sino que quiere ir a zonas rurales, a zonas abiertas, a espacios naturales que no son o no son muy turísticos. Con lo cual, vamos a ver que va a haber hay un deseo de ir, los que quieren viajar, porque hay mucha gente que también nos salen las encuestas. Tenemos casi un 20% de la gente que te dice que no quieren viajar ahora. 20%. Que no quieren viajar, no quieren salir. O sea, que lo máximo, y de los que salen, también hay un porcentaje elevado que dicen que tienen segunda residencia, que te dicen que quiero viajar a mi segunda residencia. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, el tema precio. Participé en una reunión sobre turismo de lujo, sobre el mercado de turismo de lujo. El mercado de turismo de lujo, los operadores que trabajan en el tema habían hecho una encuesta y nos dijeron los datos que había. El turista de lujo en esta primera fase no va a viajar, va a ir a su segunda residencia, que es maravillosa, donde puede estar perfectamente cómodo sin utilizar ningún tipo de elementos, se va a poder bañar en su piscina, va a poder hacer los recorridos, o sea, va a poder hacer las experiencias que quiera. Entonces, eso planteaba pues, ese nicho que decían, bueno, ese turista de lujo que va a querer viajar y va a querer consumir experiencias. No, o sea, la tendencia de ese turismo de lujo es que en esta primera fase voy a ir a mi segunda residencia o me voy a ir con mi barco, o sea, va a utilizar sus propios recursos, ¿no? Entonces, también es un limitante, pero para daros la idea clara, va a haber un exceso de oferta y ese exceso de oferta va a hacer que muchos operadores, para sobrevivir, bajen los precios. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta, porque calidad no es un producto, o sea, no tiene por qué asociarse calidad a un producto caro. Podemos hacer productos de una gran calidad, o sea, una oferta de una experiencia de una gran calidad, que no por eso tenga que tener un precio muy elevado, ¿no? Pero bueno, pensad esto, o sea, el sector turístico está muy tocado. Mucha gente está en una situación de emergencia total, porque viven muy al día. Incluso en el caso de España, pues viven con créditos del otro año, o sea, que con lo que generan este año pagan el crédito y van a... Entonces, necesitan ofertar y si tienen que bajar el precio para conseguir aumentar el mercado y que les salga más o menos rentable el poder ofrecer sus actividades, lo van a hacer. Entonces, es eso todos los temas importantes que vamos a tener sobre la mesa, ¿no? Cómo trabajar con esto, ¿no? Y sobre todo, pues intentar también entre los destinos y sobre todo, por ejemplo, por parte de las administraciones públicas, apoyar a esos destinos que son más frágiles. O sea, y sobre todo, bueno, en el caso de Uruguay, o sea, yo tengo colegas que me comentan, oye, ¿cómo de Punta del Este? Que me comentan que qué está pasando en destinos parecidos a Punta del Este, como pueden ser, no sé, Benidorm, Lloret de Mar, Salou. La gente
o sea, no quiere ir a estos destinos masificados. Entonces, claro, o sea, o sea, que ahí tienes un tema, ¿no? A lo mejor no quieren ir ahora en esta fase, no quiere decir que luego no vayan, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos destinos? Pues estar preparados, demostrar que están sanitariamente preparados, que es, por ejemplo, Lloret de Mar está haciendo una campaña pero espectacular, certificando con capacitación y tal, y promocionando y sobre todo generando paquetes atractivos para que la gente vaya al destino. Es decir, que tienes que tomar esa reacción. Ahora, por ejemplo, Lloret de Mar está planteando propuestas como reactivar un jardín histórico que tiene, favoreciendo una red de jardines, es decir, proyectos culturales significativos, diferenciales, para dotar su oferta de un componente diferencial frente a otros destinos, apoyando y diversificando su propia identidad, ¿no? Buscando las fortalezas de su propia identidad como destino. Muchas gracias, Jordi, por todas tus respuestas. Siguen llegando algunas, pero estamos quedándonos sin tiempo. También transmitirte que la cantidad de comentarios Perfecto. que están llegando, felicitando y agradeciendo tu charla. Y sin más, le dejamos entonces a Cristian para que vaya cerrando la reunión, agradeciéndote nuevamente por compartir tu generosidad. Gracias a vosotros también. Bueno, muchas gracias a todos, en primer lugar a todos los que han participado de la jornada de hoy. Son prácticamente 2 horas de jornada, eso demuestra el interés que ha captado lo que ha estado comentando Jordi. Y simplemente porque también el tiempo nos apremia y para no robarles más tiempo a ustedes, agradecerle de corazón a Jordi porque lo hace desde la docencia, desde su carácter docente, comparte generosamente lo que sabe y lo que conoce y lo que va aprendiendo de aquí y de allá. Sabemos que tiene demandas todo el tiempo de que exponga en varios países de Latinoamérica y de Europa y de Asia y de África, y se hizo un tiempo para nosotros, sin ningún tipo de retribución en este caso, más que esa satisfacción de poder compartirlo con nosotros. Entonces, nada, remarcar esta generosidad y este papel docente que tiene Jordi cada vez que lo requerimos, y esperemos que no tengamos que esperar a otra pandemia para volver a hacer una actividad con Jordi, sino que lo podamos hacer antes, y bueno, reconfortados por los conceptos que ha manejado. Creo que a nivel corredor hay varios elementos para aplicar, y hay varios elementos que se están aplicando, que hay que potenciar, hay que trabajar más, y bueno, creo que es un impulso esto que ha comentado él, para que el resto le metamos más cabeza y más trabajo a lo que tenemos por delante. Así que nada, gracias a todos, muy especialmente Jordi, muchas gracias, y a las órdenes lo que podamos servir desde aquí. Un abrazo grande. Muchas gracias y suerte con este proceso, que es un reto que compartimos muchos, ¿no? Y que realmente yo creo que en vuestro caso, que es un proyecto que tiene un plan, que no todos los proyectos tienen un plan, la ventaja que tenéis es que las personas que lo estáis promoviendo, Andrea, Cristian y el equipo que tenéis, ¿no? Pues no os tienen que redescubrir el hilo negro, sino que ya lo conocéis, ¿no? Y que creo que con todos los instrumentos y sobre todo de una forma articulada con todo el sector, es realmente como se puede implementar un plan. Y evidentemente un plan no es para tenerlo guardado en la estantería, sino es para irlo modificando, ¿no? Y eso es realmente lo que estáis haciendo con una actividad como esta. Por ejemplo, para mí me sirve para decir, hay un destino que es el corredor Pájaros Pintados, ¿no? Que tiene un plan, que lo han adaptado a la realidad y que puede ser un modelo. Yo creo que jugad con esto. Jugad a ser tu modelo, porque luego eso puede permitir, pues, que se conozca el destino, precisamente porque habéis aplicado correctamente medidas y habéis trabajado para fortalecer esta economía circular y generar desarrollo territorial, empleo y sobre todo oportunidades para que la gente que vive y trabaja en el corredor. Gracias. Muchas gracias. Que vaya Adiós. bien.